hay cantidad de judíos que no saben que son judíos, y Dios va a levantar de todas las naciones, va a ser el último ejército de Dios. Entonces significa que Israel vuelve otra vez a entrar al campo, al escenario, y ahora le toca a Israel la evangelización última del mundo. Doctor Alducin, ¿es bíblico la doctrina de cubrir los objetos y personas con la sangre de Cristo? No. Ejemplo, yo cubro con la sangre de Cristo mi casa. ¿En qué Biblia está eso? Ni en los mormones está eso tampoco, ¿verdad? Yo creo que ni en el Corán está eso. Esas son costumbres y tradiciones que hemos inventado. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida. Cuando Jesús derrama su sangre, ¿qué derramó? Su vida, porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando tenemos a Cristo entre nosotros, ¿a quién tenemos? La vida de Cristo. Y cuando decimos, la sangre de Cristo me cubre, ya estoy cubierto, porque lo tengo a Él dentro de mí. Entonces no necesito que te cubra la sangre de Cristo, porque no aparece, ya fuimos rociados con la sangre de Cristo, dice 1 Pedro, cuando recibimos a Cristo dentro de nosotros, y fue su sangre la que nos dio la vida, porque es la vida la que está en la sangre. Como tampoco ya hay que ungir mi coche cuando compro un carro o mi casa para que no entren los demonios, porque todas estas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora es la oración, tengo mi casa, mi coche, mi motocicleta, Padre, te encargo mi casa, reprendemos todo espíritu de aquí, esta casa es usada para la gloria de Dios, mi carro es para la gloria de Dios, guárdanos de choques y accidentes, pero estar ungiendo las cosas perteneció al Antiguo Testamento, porque el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. La única parte que se usa el aceite en el Nuevo Testamento es en Santiago 5, unjan a los enfermos, y los líderes y la oración de fe salvará al enfermo. Pero estar ungiendo y bajo la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, son frases que hemos acuñado, ¿verdad? Y queremos, yo entiendo lo que quieren decir, ¿verdad? Te cubro bajo la sangre de Cristo, o sea que estoy diciéndole a mi hijo, ¿verdad? Que el Señor te proteja, pero si mi hijo se porta mal, ni la sangre de Cristo lo va a cubrir. Entonces no es mágico esto. Casi es como el agua bendita. Si el alma está en la sangre, donar órganos y transfusiones de sangre es un error. No, absolutamente. Este es el error de los testigos de Jehová. Como ellos saben que la sangre, el alma está en la sangre, evitan las transfusiones y prefieren morir a que les transfundan sangre. Han sido demandados por la ley en Estados Unidos los testigos de Jehová por eso, porque cuando se necesita una transfusión de sangre no la hacen. Entonces es imposible que digamos, ¿verdad?, que va a ir el alma ahí transfundida, porque no es correcto eso. Cuando Dios sopla sobre Adán el soplo de vida, se trataba del Espíritu Santo que después de la caída por el pecado se separó y trajo muerte espiritual. Así es, efectivamente. Antes de la caída, ¿qué tipo de espíritu había en Adán? No, o sea, antes de la caída el ser humano fue habitado por Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, versículo 2 del Génesis. Y después de la caída el Espíritu Santo se sale de Adán y el ser humano queda dependiendo no solamente empíricamente de sus 5 sentidos, que son las ventanas del alma. Mis ojos, mis oídos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, etcétera, etcétera, y dependemos de eso. Y por eso muchos ateos dicen, yo no creo lo que no veo, ni lo que no oigo, ni lo que no toco, ni lo que no huelo, ¿verdad? O sea, si está fuera de mis 5 sentidos, no lo creo. Y eso es absurdo, ¿no? Porque tampoco, como dijo un ateo que llegó en México, en Tabasco, en un caballo, un gobernante que llegó a un pueblo y les dijo a los cristianos, una iglesia evangélica, les doy 3 minutos para que me muestren que Dios existe, si no quemo la iglesia. Y todos se volteaban, demuéstrenme que Dios existe, y lo quiero ver. Y entonces una viejita saca una naranja y la parte a la mitad, y le dice, oiga general, ¿ve usted esta naranja? Claro que la veo, vieja tonta, pues no estoy ciego. Bueno, me la voy a exprimir, y hace la viejita esto, y se le exprime en la boca, y le grita al general, ¿a qué sabe? Vieja tonta, lo tengo que probar. Y le contesta, pues así es Dios. Lo tiene usted que experimentar personalmente. Lo tiene usted que probar por usted mismo. Y no quemó la iglesia. Fue un general muy famoso que después se convirtió. Gracias a Dios, 5 años después de eso se convirtió antes de morir. Le concedió Dios la misericordia de poder salvarse. Y así es Dios, o sea, yo te puedo traer todas las evidencias que quieras, pero si tú no quieres creer, aunque se te aparezca alguien de los muertos, no vas a creer, porque así lo has decidido en tu corazón. Siguiente pregunta.
Si los ángeles están en prisiones, ¿cómo es que se materializan para los ovnis? Pero no todos están en prisiones. Están en prisiones eternas, dice Judas, los que en Génesis 6 quisieron meterse con las mujeres y alterar el genoma humano. Pero fueron un grupo de ángeles nada más, no todos los ángeles. Porque hay otro grupo de ángeles caídos que siguen operando con Satanás. ¿Cuál es la raíz espiritual de la enfermedad del Alzheimer? Y también me preguntan sobre la esquizofrenia. Bueno, de Alzheimer no sé, ¿verdad? No soy médico especialista en eso, que le pregunto a un médico, ¿verdad? No sé realmente de dónde venga. El síndrome de Down, pues es un cromosoma que falta, ¿verdad? O que está agregado de más. Pero Alzheimer no sé, tal vez, me han dicho muchísimas veces que el café evita el Alzheimer, ¿verdad? Y que el ejercicio y la memorización tal vez. Entonces parece que es genético. Hay un gran índice de enfermedades de origen genético, como la diabetes. Hay personas que son flacas y las conozco yo y tienen diabetes tipo 2. Y hay gordos, tan feliz como Santa Claus que no tienen ni diabetes. Y tú lo ves y dices, Dios mío, ¿pero por qué, verdad? Si hay un gran índice de probabilidades que 5 kilos de peso que tengas te predispone a la diabetes, 5 kilos de más que tengas. Y sobre todo aquí en el área del abdomen, porque hay gente entonces gorda y etcétera, etcétera, y están más sanos que tú y que yo, ¿verdad? La genética tiene muchísimo que ver en muchas enfermedades, así es. Doctor Alducin, usted dijo que Cuba es como una cárcel. ¿Qué opina que los diálogos de paz de Colombia se estén desarrollando desde Cuba? Ahí no me meto. No me meto porque estoy en un país que no es mi país, no sé las intenciones del gobierno actual colombiano y no puedo juzgar así porque no estoy muy inmiscuido ni profundizado en este problema político ni con las FARC tampoco. Entonces, disculpen, no puedo opinar en algo que no tengo la suficiente información, ¿verdad? Si Dios no hace acepción de personas y Él dice su palabra, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿por qué Dios, así como hizo con Juan y Pablo, no puede mostrar a alguno de sus hijos el cielo o el infierno, doctor Alducin? Porque Dios no está interesado, otra vez, ¿verdad? Dios no está interesado, dice ahí la que lo amamos sin conocerlo, en 1 de Pedro. Entonces, el justo por la fe vivirá. No es por la vista, es por lo que oímos y lo oímos por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos, ya no es fe. Pero si creemos lo que no vemos, Romanos capítulo 4, entonces verdaderamente estamos justificando que somos hijos de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe está relacionada con el futuro, con algo que no veo. Pero estoy convencido, aunque no lo vea, que viene a mí. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, si no están estos factores involucrados, no es fe. Entonces, si estamos viviendo en un mundo donde necesitamos ver, ya no estamos caminando por fe. Y el diablo es especialista en tratar de que nos salgamos del camino de la fe y que dependamos otra vez de nuestros 5 sentidos. Yo no estoy en contra de las sanidades, de que los pastores en nuestra iglesia oramos por los enfermos. Mi hermano y yo hemos liberado, como ustedes no se imaginan, a personas endemoniadas casi en último grado. Hemos oído a los demonios cómo nos han hablado y nos han maldecido, etcétera, etcétera. Es un mundo que es real, que si ustedes lo vieron y son ateos o agnósticos, se dan cuenta que esto no es una paranoia en un enfermo psiquiátrico, son entes trabajando dentro de seres humanos y de animales, y oramos por los enfermos también, pero sabemos que dentro de la soberanía de Dios, a Él le agrada sanar a unos y a otros dejarlos enfermos. Cristo no sanó siempre a todos. En la piscina de Bethesda, ¿verdad? Sacó a uno y todos los demás siguieron ahí enfermos. Entonces, es la soberanía de Dios. Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros, pero no estamos buscando eso de Dios, sino que Él obre soberanamente y que sane al que Él quiera. Pero siempre tenemos que orar por los enfermos, donde quiera que tengamos la oportunidad, oremos por ellos, porque Dios los puede sanar y Dios sigue haciendo milagros, pero ya no depende de nosotros. Depende de su soberanía.
¿verdad? ¿Qué opina de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional que da profecía colectiva masiva? ¿Cuál es esa? ¿La de José Luis Ramírez? ¿Que él dice que es Dios o cuál es esa? No sé cuál es. Mira, no, eso es un movimiento político. Dice que dan profecía colectiva y generalizada. ¿Pero es evangélica o dentro de qué está clasificada? Cristiana. Si es cristiana no me meto, no quiero criticar a nadie, ¿verdad? No sé nada, no estoy informado, no sé por qué oran, por qué no oran, qué profecías dan, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Porque el profeta ya no es el que anuncia cosas futuras, sino el que habla para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:2. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Cuando se nombró al actual o se eligió al actual Papa, cayó un rayo en el Vaticano. ¿Esto fue alguna señal? ¿Sabes de Darío? Yo elegí a mi esposa. Esto no es una coincidencia, que haya exactamente caído en la cúpula de San Pedro, el momento en que esta persona estaba ahí, ¿verdad? Y ya los presagios que no es un buen presagio desde luego eso sabemos que no es, puede ser una señal de Dios de que algo se viene más adelante o se avecina algo, ¿verdad? O que algo malo va a suceder pero no sabemos, o sea, sería especular. Lo único que sabemos es que no es coincidencia, fue algo real, fue algo impresionante que fuera en la mera cúpula de San Pedro, y esto desde luego que no es algo positivo, ni es algo bueno, ni una bendición, ¿verdad? Entonces no sabemos qué realmente detrás, qué se encuentra. Hay preguntas que en realidad la gente quiere escuchar una respuesta y veo que esta es de mis hermanos de Venezuela que nos acompañan hoy. ¿Cree usted que la situación que se vive en Venezuela, el socialismo y otros países que se unen al socialismo, es parte de lo profético o tiene algún fin esta situación que se vive en Venezuela? Bueno, otra vez, sin querer inmiscuirme mucho en política, solamente puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Que mientras no haya una oposición, no hay democracia. Y mientras algún gobierno no le permita a la oposición votar y expresarse libremente, se acabó la democracia. Entonces es una farsa, ¿verdad? Y si algún gobierno está profesando una cierta democracia y con los hechos y las acciones demuestra lo contrario, pues está demostrando completamente, ¿verdad?, que están engañados a sí mismos y que han adoptado otra clase, como tú lo acabas de decir, ya no es democracia, es un socialismo que tiene una tendencia tremenda hacia el comunismo y hacia la izquierda, hacia un gobierno totalitario y dictatorial. Doctor Alducin, ¿cómo se puede explicar la charla que tuvo Saúl con Samuel por medio de una divina? Muchos han dicho que esto no pudo haber sido una realidad porque no hay comunicación con los muertos. Sin embargo, aquí no hubo ninguna comunicación con los muertos. Cuando Saúl fue a conseguir a la bruja de Endor para tener contacto con Saúl, para tener contacto con Samuel, que había muerto y Saúl ya había llegado, podríamos decir, ya había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Saúl ya había llegado al colmo de los colmos y ya acabó con los brujos, ¿verdad? Entonces, cuando esta mujer invoca, dice la Biblia que cuando sale Samuel de entre los muertos del Sheol, ella se espanta. Y entonces ella dice, estoy viendo a dioses, y la palabra que se usa ahí es Elohim. Estoy viendo dioses porque es el plural de Dios. Y la profecía que le da Samuel a Saúl se cumplió, y el diablo es un mentiroso. Entonces, todo lo que le dijo Samuel se cumplió al pie de la letra. Tus hijos van a morir, tú vas a morir, etcétera, etcétera. Y le dio la última advertencia de Dios. Entonces yo pienso que en la soberanía de Dios las excepciones no rompen las reglas. Y Dios lo permitió en su soberanía para poder castigar finalmente a Saúl eternamente con sus hijos. Menos Jonatán, ¿verdad? Porque Jonatán fue salvado. ¿Qué papel cumple el Vaticano en las profecías bíblicas? Uy, muchísimas. Ya nos da tiempo, ¿verdad? Pues lo único que sabemos, ¿verdad? Que
con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia fue cerrada, así fue cerrada por el Vaticano en el año 375, cuando el emperador Constantino dice que se convierte y absorbe el cristianismo como religión oficial. Esto forma parte de la historia cristiana y lo podemos hablar. Y desde el año 375, escúchenme, hasta 1961 y 62, en el Segundo Concilio Vaticano, fue el Papa Juan XXIII, de los mejores papas que ha habido, es el primero en que comenzó a leer la Biblia, porque se fue prohibida por más de 1800 años. Prohibida que nadie la leyera y la escondían del populus, de la población. Y Juan XXIII abre la Biblia y comienza... Dios mío, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué hace Juan XXIII? Comienza a ser iluminado en la soberanía de Dios, y Juan XXIII comienza a quitar las imágenes, manda a quitar el latín de las misas y comienza a permitir que el pueblo lea la Biblia sin el imprimatur ni la autorización de un cardenal o de un obispo. Y desde la década de los 60 a nuestros días hay millones de católicos que leyendo la Biblia han recibido a Cristo como su Salvador. Y nos los vamos a encontrar en el cielo. Y hay muchos evangélicos que no nos los vamos a encontrar en el cielo. Aunque se llamaran evangélicos, van a estar en el infierno calientito, ¿verdad? Porque estamos llenos de personas en las iglesias evangélicas, y no por ser evangélico eres cristiano. O porque tu papá es monja, o tu tía es monja, o porque tu papá es pastor, o porque tu tía es el cardenal de no sé dónde. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, mientras tú no tengas una experiencia personal con el Hijo de Dios, tú no puedes estar seguro de tu salvación. Entonces, Dios es soberano. Ahora, claro que un católico que se convierte a Cristo tiene al Espíritu Santo y no tarda en salirse, porque Dios no nos llamó a la idolatría. Y Roma es contraria a la salvación. El mensaje que predica Roma no es el mensaje de la salvación por la gracia, es la gracia más los sacramentos, la gracia más las buenas obras. Y Roma se sigue considerando la madre de la iglesia, y fuera de Roma no hay salvación. Así que bueno, ¿verdad? Hay muchas profecías acerca del Vaticano y de la corrupción que han hecho con la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por todos. Yo me encuentro con padres, que no les digo padres, les digo compadres, ¿verdad? En lugar de padres, sí, me siento más libre de decirles así: oye, compadre, no soy padre, no eres compadre, ven para acá, compadre. Y compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez estuve en Guatemala, me llevaron a un convento, les cuento esto rápido, es muy bueno esto, porque me llevaron a un convento de monjitas, unos pastores, y era una madre linda, la madre superiora. Y entonces les dije, ¿qué hacen aquí encerradas, hermanas? Y se voltearon, ¿cómo que qué hacen aquí encerradas? Le digo, sí, ¿qué hacen encerradas? ¿No leen la Biblia? Sí, claro que sí, pastor. Pues dice en Mateo 28, 19 y 20, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué hacen aquí encerradas? El diablo las ha engañado, que se queden encerradas, y si siguen encerradas, ¿cómo van a salvar las almas? Y se volteaban a ver, unas otras comenzaron a persinarse, a sacar sus estampitas. Y entonces la Madre Superiora me llamó a su oficina y me dijo, oiga, pastor, quiero hablar con usted. Oré con ella y recibió a Cristo. Dice, nunca lo habíamos considerado. Le dije, es la trampa más grande de los monasterios y los conventos. Dios no quiere que nos encerremos. Si nos encerramos, ¿cómo vamos a ganar las almas? Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el diablo los encierra para contradecir las órdenes de Jesucristo. Y eso fue lo que les movió el tapete para poder entender que estaban engañadas. Yo no sé cuántos más se han prometido, ¿verdad? Sí. Dice, ya las dos últimas, terminamos. Luego de la resurrección nos encontraremos con nuestra familia. ¿La reconoceremos? ¿Que si nos vamos a reconocer? No, que si nos encontraremos en el cielo con las familias y si las podremos reconocer. Bueno, cuando Cristo llama en Mateo 17 a Juan, Santiago y Jacobo para que se transfigurara enfrente de ellos, apareció junto a Cristo Elías y Moisés. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y los apóstoles pues no había más Polaroid, no había fotografía, nadie había retratos de Elías ni de Moisés. Sin embargo, los apóstoles los reconocieron, Moisés y Elías. Y estaban los dos hablando con Jesucristo.
Y estaban tan emocionados, ¿verdad?, que ya Pedro quería hacer un tabernáculo para quedarse a dormir ahí y pues ya quedarse ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la pregunta es cómo los pudieron reconocer no habiendo ningún registro de Moisés ni de Elías físicamente. Y la respuesta es que el conocimiento espiritual se llama intuitivo. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro en el capítulo 5 de los Hechos llega a Ananías y Zafira, pregunta, ¿quién le dijo a Pedro que habían robado a Dios? ¿Quién le dijo? Pedro no tenía cámaras fotográficas, ni inspectores, ni satélites para estar inspeccionando la casa de todos los cristianos. Y al llegar a Ananías, dijo, ¿por qué vendiste esta heredad en tanto? ¿Por qué me vienes a engañar a mí? Estás engañando al Espíritu Santo. Y viene Zafira, la esposa, y caen muertos, y gran temor cubre a la iglesia. ¿Qué quiero decir yo? Que cuando vayamos al cielo, vamos a saber, ahí está Adán. Nunca, yo no sé ni cómo fue Adán, pero va a haber un conocimiento intuitivo, espiritual, que me va a decir, ahí es Pedro, ese es Adán, ahí está Moisés. Y ese conocimiento intuitivo lo estamos comenzando a experimentar ya aquí en esta tierra, como lo experimentó Pedro. Yo les digo una cosa muy sincera, sin ganas de gloriarme. Hay mucha gente a la que yo veo y siento en mi espíritu cómo son realmente en la realidad. Y siento, ¿verdad? Este es un hipócrita, lo que me está diciendo no es verdad, o esta persona oculta algo, o hay veces que veo personas con una mirada velada. O sea, yo le digo a mi esposa, ¿te acuerdas la pareja que conocimos hoy? Él oculta algo. Él no es como es, no es una persona sincera, tiene una vida doble. No sé qué sea, pero no es una persona transparente, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Es un conocimiento intuitivo que no se obtiene a través de leer ni de investigar, sino se siente en el espíritu. Y mientras más crecemos en el Señor, más sensibles nos volvemos al discernimiento de espíritus. Hermano pastor, ¿puede repetir el sonido de las trompetas? Se grabó, ¿eh? De cumpleaños. Por tu cumpleaños. Es muy bromista y yo lo llamo y le digo apóstol y me dice ¿qué querubín? Apóstol de apóstoles. Exacto, que el tema de la apostolitis. Rápido. Yo no acabamos aquí ahorita con eso. No, un resumen. ¿Cuánto hay de tiempo? 2 minutos. ¿Sí? Va a ser este último tema, ¿verdad? En el año 2001, un pastor, y todo esto lo puedo decir porque es público, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada así de ni lastimar susceptibilidades, ni mucho menos. En el año 2001, un pastor en California llamado Peter Wagner, en una reunión de una iglesia, acercó a una mujer profeta y le puso las manos y le dijo, el Espíritu dice que tú vas a ser el fundador de la Coalición Apostólica Internacional. Entonces, este hombre, a las 2 semanas de que esta supuesta profetisa le haya dado este mensaje, comenzó a hacer inscripciones cobrando $250 para que se inscribieran todos los que querían ser profetas. Y se formó la Coalición Apostólica Internacional. Posteriormente, en una ciudad de Centroamérica, se juntaron en un estadio como 50 pastores para autonombrarse ellos quiénes eran los apóstoles verdaderamente. Y de ahí para adelante, ¿verdad? Pues ahora ya casi todos son apóstoles y todos son profetas. Una vez en Enlace me entrevistaron, por eso no me vuelven a invitar, en un programa para entrevistarme y dije lo que estoy diciendo ahorita públicamente. Desde hace 2000 años, ni los padres de la iglesia, ni Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni David Brainerd, ni D.L. Moody, ni George Whitefield, ni los grandes predicadores de la historia, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni Billy Sunday, nadie en 2000 años se había vuelto a autonombrar apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron escogidos por Cristo y tenían condiciones para ser apóstoles. Haber estado con Cristo desde el bautismo del río Jordán hasta su resurrección. Y como Pablo fue el único que no pudo cumplir estas condiciones, él se autonombra como un abortivo y dice, soy el último de los apóstoles.
Yo a amigos míos que me dicen y los aprecio, que son apóstoles, les digo, entonces Pablo fue un mentiroso porque tú eres el último. Y digo, y en la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de los 12 apóstoles, le digo, y no encontré el tuyo. Ahora bien, la mayor parte de estas personas, y vuelvo a repetir, yo tengo mucho y los aprecio mucho, pero me da una tristeza lo que han hecho con la Biblia, usan el libro de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, y esta es la piedra fundamental que la mayoría usa para justificar que el apostolado prevalece y que apareció de repente en el siglo XXI otra vez. Bueno, dicen ellos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ellos contestan y dicen lo siguiente, porque he tenido muchos debates con ellos. Y siempre les digo, vamos a la palabra de Dios y a ver quién gana. Bueno, la respuesta y el argumento es esto. Fíjese, hermano, me dicen, fíjese usted muy bien lo que dice aquí, que estos 5 ministerios están hasta que lleguemos a la unidad de la fe y no hemos llegado. Digo, mi querido hermano, ¿usted conoce las leyes en la Biblia de lo que se llama la hermenéutica? La hermenéutica es una rama de la teología que nos enseña cómo interpretar correctamente el exégesis de la Biblia. Y le dije, y si usted entiende que ninguna Biblia es de interpretación privada, vayamos a Efesios capítulo 2. A ver, acompáñeme a leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Un capítulo, 2 capítulos antes de lo que estamos leyendo, en el mismo libro de los Efesios. Y dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces la Biblia dice que el fundamento, el piedra angular es Cristo. De una casa no se pueden poner, ya que la casa se puede poner otro fundamento y otro fundamento. El fundamento fueron los apóstoles. No se puede poner otro fundamento. Y los profetas fueron solo todos los que ilustraron a los apóstoles, porque el tesoro que hemos recibido de los evangelios y de las cartas paulinas y de las epístolas es precisamente la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento que nos dejaron a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces no se pueden poner ya 2 fundamentos. ¿Cómo puedes decir que ahora hay más apóstoles y que aparecen después de 2000 años que nunca habían aparecido? Entonces, esto es absurdo completamente. Y les mostré también, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 2, la carta a Éfeso, que Cristo les manda y les dice lo siguiente: los felicito, ¿verdad?, porque han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya en el primer siglo de la iglesia cristiana, Cristo está felicitando a una iglesia porque esa iglesia estaba probando, o sea, nunca los apóstoles en sus viajes misioneros nombraron a otros apóstoles, nombraron ancianos, nombraron diáconos y nombraron obispos. Nunca volvieron ellos a nombrar apóstoles. Cuando dice, por ejemplo, en Filipenses 3, que Epafrodito fue uno de los mensajeros, la palabra apostolos es la palabra mensajero, que se usó como alguien que fue enviado, pero no, una cosa es el ministerio y otra cosa es el apostolado. Entonces yo creo que hay muchos pastores que han edificado. Un apóstol verdadero es alguien que hizo 30, 40 iglesias después de 23 años de ministerio, reconocido por su integridad, tuvo un apostolado, pero no es apóstol. El oficio del apóstol desapareció. Ahora, si Dios les premia a la iglesia de Éfeso porque probaron a los que eran apóstoles, la pregunta es, ¿cómo podían los cristianos en el primer siglo probar a los que eran y a los que no eran apóstoles? ¿Cómo los podían probar? Si no era porque no había ya intención que hubiera sucesión apostólica. Los únicos que tienen sucesión apostólica es Roma y una secta que se llama la Luz del Mundo. Son las únicas sectas que tienen y nombran apóstoles. Y ahora en la época de la apostasía de la iglesia, en el siglo XXI, surgen los nuevos apóstoles. Virgen de la Macarena. Pastor. Bíblicamente no se puede ni sostener esto. Es imposible. Vamos a tomar de manera escrita las preguntas y el doctor Armando Alducin va a responderlas. Pero tienen que ser por escrito y nos las hacen llegar aquí. Letra legible,
Sé que algunos tienen muy bonita caligrafía, pero que se pueda entender, por favor. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué Dios, si es bueno, permite las catástrofes, las tragedias, etcétera, etcétera? Bueno, ahorita voy a contar brevemente, pero traigo un libro que se llama Dios y la existencia del mal, que lo escribí para nivel universitario, para teólogos, pastores y personas interesadas. Es este que está aquí. Este no es el de profecías bíblicas. Dios y la existencia del mal. Aquí contesto por qué Dios, ¿verdad?, hizo todo esto. Pero déjenme compartirles lo siguiente. En primer lugar, si Dios existe, Dios es soberano. Él es el único, lógicamente, que nos puede llevar a la otra vida como Él quiera. Entonces, muchos de nosotros morimos en un avionazo, un terremoto, un ataque al corazón, una embolia, un accidente, un balazo, etcétera, etcétera. Tenemos muchas formas en las que podamos pasar de la muerte a la otra vida. Ahora, muy bien, cuando se mueren 40 personas en un avionazo, le llamamos tragedia. Cuando mueren 300,000 personas en un tsunami, le llamamos tragedias porque se murieron juntas. Nunca nos hemos puesto a pensar que esos 40 que se murieron en el avión se tenían que morir algún día, pero se murieron juntas, es una tragedia. Y cuando alguien se muere, cada vez que una persona se muere, es una tragedia. Pero le llamamos tragedias, vuelvo a repetir, cuando son muertes colectivas. Ahora, ¿por qué las permite Dios? En Indonesia, cuando hubo el tsunami famoso que arrasó y murieron el 60% de los niños menores de 12 años, la gente comenzó a preguntar, ¿por qué Dios permitió que estos niños inocentes se los arrastrara el tsunami? Bueno, cuando comenzamos a investigar, Indonesia es una de las localidades geográficas con más prostitución que hay infantil, donde más brujería existe, donde más adulterio existe, donde más burlas contra la verdad existen, y al llevarse Dios al 60% de los niños en ese tsunami, simplemente Dios hizo esto, ¿verdad? Los recogió para que no crecieran en ese medio ambiente y fueran al infierno algún día. Entonces fue un acto de misericordia de Dios que se los haya llevado de esta vida antes de tiempo. Y así hay muchos niños que por la misericordia de Dios, Dios se los lleva en un acto de misericordia. Pero como tenemos una venda, nosotros no podemos ver el propósito que se encuentra detrás de muchas muertes. Y repito, le llamamos tragedias. Pero cuando las vendas se nos caen y entendemos poco a poco por qué mandó matar Dios a los cananitas, como los ateos siempre sacan ese rollo cuando debatimos. ¿Por qué un Dios manda matar y exterminar a los cananitas a través de David y a través de los Josué? Simplemente porque las 7 tribus de Canaán que vivían ahí, las 7 ciudades, tenían 120 años que no quisieron arrepentirse. Entonces Dios fue grandemente paciente hasta esperar que se convirtieran, y cuando llegó el momento y que su pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, ellos podían contagiar a su pueblo, y por eso Dios permite el exterminio de las personas que le han rechazado. Él es soberano y Él puede determinar la forma en la que todos nosotros nos podemos ir a la otra vida. Doctor Alducin, preguntan aquí, ¿qué es realmente el mormón? El mormonismo comenzó por un hombre llamado José Smith, en 1872 más o menos, cuando se le apareció un ángel llamado Moroni. Este ángel le dijo a José Smith, un norteamericano, que fuera a un monte e iba a descubrir unas tablas escritas en egipcio cuneiforme. José Smith fue a este monte, encontró las tablas y tradujo las tablas de egipcio cuneiforme, y de ahí salió el libro del Mormón. El 80% del libro del Mormón es una traducción corriente de la versión norteamericana King James. Este hombre también dijo, José Smith, que el ángel le permitía la poligamia. Entonces llegó con su esposa, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres la única, amorcito. Entonces nos vamos a tener que, mañana voy a traer 4 más o 5 más. Pero en ese tiempo, la Constitución de Estados Unidos, que se formó en 1776, prohibía la poligamia. Y entonces lo metieron a la cárcel y él murió dentro de la cárcel. Entonces de ahí nació el libro del Mormón. Ellos niegan que Cristo sea Dios, creen que vamos a ser dioses, y ellos creen, ¿verdad?, que son apóstoles de Jesucristo. Algo que ha entrado también a la iglesia cristiana, desgraciadamente. ¿Dónde queda mi adoración a
Bueno, si alguien respeta a la Virgen María y no se llama de la Macarena, ni Lupita, ni del Calvario, ni es negra, ni es la Virgen, de acuerdo a la Biblia, se llamaba Miriam en el griego, que fue la madre de Jesucristo y era una muchacha entre los 14 y los 17 años de edad, porque la palabra alma en el hebreo es una doncella que no ha tenido relaciones hasta los 16, 17 años de edad, que en aquel tiempo se casaban. Entonces, la Virgen María es alguien, ¿verdad?, un ejemplo increíble de humildad. Y cuando ella recibió la noticia del ángel, y esto está en las versiones católicas, en la Nácar Colunga, en la Torre Samad y en la Biblia de Jerusalén, que son las versiones católicas que tienen 11 libros o 12 apócrifos. Tú lees la Biblia católica y ves el libro de Lucas y de Mateo, que cuando el ángel se le apareció a María, ella dijo, me regocijo en Dios, mi Salvador. Ella le llama a Cristo el Salvador. Y cuando ella nace, cuando Cristo nace, la mandan purificarse, porque se ha enseñado que era sin pecado María. Bueno, esto no lo dice la Biblia, ni la Biblia del Mormón lo dice. Y cuando se dice, Dios te salve María, se le está orando a que la salve de Dios. Entonces, eso no es diosa, no es diosa. Es la madre de Jesucristo, ella necesitaba que su hijo pagara por sus pecados también, y es una mujer inigualable en cuanto a su humildad y su santidad. Pero nunca se nos manda a adorar ni a los ángeles, ni a los papas, ni a los curas, menos a los pastores, solo a Dios. Adoremos solamente al que hizo los cielos y la tierra. Sobre las iglesias que dan profecía, doctor Alducin, ¿qué tiene que decir? Las iglesias que dan profecía, bueno, dice la Biblia en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a través de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y en Efesios 4:11 dice, y Dios constituyó a unos apóstoles y profetas. Y en Efesios 2:20 dice que los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia. Y desde hace 2000 años, desde que el último apóstol fue Juan, hasta nuestros días, nunca en la historia, jamás, ni Lutero, ni Calvino, ni Billy Graham, ni Billy Sunday, ni Karen, ni Hudson Taylor, ningún hombre de Dios jamás se ha atribuido el apostolado hasta el año 2001. En el año 2001, de repente surge una persona en California llamada, y lo voy a decir, el doctor Peter Wagner, del Fuller Theological Seminar, donde va a una reunión y una disque profetiza, le pone las manos y le dice que él es el apóstol de las naciones y que debe levantar el apostolado. El doctor Peter Wagner en el año 2001 forma la Coalición Internacional de Apóstoles, donde te costaba $350 si eras americano y $400 inscribirte para ser miembro y ser apóstol. En Guatemala se lleva una reunión donde se juntan varios pastores para autonombrarse ellos apóstoles. Y hasta la fecha nos damos cuenta, ¿verdad?, que no, históricamente el apostolado son los que fundaron el fundamento. Cuando los apóstoles establecieron la organización de la iglesia, nunca establecieron apóstoles, establecieron pastores, diáconos y obispos. Y el último mensaje de Cristo, para remacharlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, de la iglesia de Éfeso, le dice Cristo a la iglesia de Éfeso, te felicito porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el siglo I, ya después de que los apóstoles comenzaron a morir, muchos hombres querían volverse a nombrar apóstoles. Y Cristo dice, son mentirosos. El fundamento fueron los pastores y los apóstoles y profetas, y el ministerio que ha surgido desde hace 2000 años ha sido el de evangelistas, pastores y maestros. Así que esta nueva apostolitis, ¿verdad?, es antibíblica, es antihistórica y es una vanagloria impresionante la que está azotando e infectando la iglesia cristiana. Porque no hay ningún poder en la tierra, ni ninguno de ellos tiene poder sobre nosotros más que el Hijo de Dios. Bueno, vamos con otra pregunta. Preguntan, ¿me veré con mis seres queridos después de la muerte? Bueno, cuando Cristo se transfiguró, ¿quién se apareció junto con él? Elías y Moisés. ¿Cómo los reconocieron Pedro, Juan y Santiago? No había cámaras Polaroid, no había fotos de Elías ni de Moisés. ¿Cómo fue que los reconocieron, verdad? Hay un conocimiento que se llama espiritualmente intuitivo.
Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver, ese fue Adán, espiritualmente lo vamos a saber, ese fue Adán, mira, ahí está Pablo, ahí está Elías. Y tus seres queridos que se hayan convertido y sean salvados, los vamos a reconocer. Los que no se hayan salvado, no vas a sentir absolutamente ni los vas a extrañar. Ese cassette se te borrará. Porque si hubiera algo en la otra vida que impidiera nuestra completa felicidad, no seríamos felices. Y dice Apocalipsis 21 que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y jamás volveremos a llorar, ni a extrañar, ni a tu perro Fido tampoco. Una muy actual, ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Cada quien que la celebre como quiera. Si tú crees que la Navidad es paganismo, bueno, ¿verdad? El 24 todos sabemos que Cristo no nació. Nació en septiembre, en el mes de Tishri, del calendario hebreo. Pero el 24 se aprovecha porque el mundo de la Iglesia Católica, cuando cambió el calendario lunar al calendario solar, instituyó un papa la Navidad. Ahora, si lo están celebrando, ¿verdad? Dios dice en Romanos 14 que el reino de Dios no consiste en comidas, bebidas, celebraciones, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué te sirve no poner árbol? Porque el árbol no debe de ponerse y tener la cara de amargado y pelearte con tu mujer. ¿Sabes una cosa? Y si no quieres poner el árbol, dice Romanos 14, cada quien esté convencido en su propia mente. No hay ningún problema. Si quieres ser vegetariano, sé vegetariano. Si quieres comer carne, come carne. No podemos en estas cosas pelearnos entre nosotros. Yo les digo, mi esposa pone el árbol más lindo de Navidad que hemos tenido siempre. Unas esferas preciosas, tenemos mucha paz, cantamos cantos navideños, tenemos un servicio el 24 en la iglesia en México y estamos gozosos y felices, porque Dios no ve el árbol, Dios ve nuestros corazones. Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué pasará con quienes se suicidan y han recibido a Cristo en su corazón? Hay diferentes clases de suicidio, ¿verdad? En Masada, cuando los judíos, en el último sitio que los romanos hicieron en Jerusalén, y se subieron, si vas a Jerusalén, a Israel, vas a ver una montaña grandísima que se llama Masada. Ahí se subieron todos los judíos, y hay una película inclusive que se llama Masada, que ahí se reunieron y los sitiaron durante varios meses. Entonces, cuando se les acabó la provisión, eran como 1000 judíos con sus esposas y sus hijos, todos planearon, ¿verdad?, suicidarse antes de que los romanos violaran a sus esposas y violaran a sus niños. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? El motivo del corazón. Entonces, hay una muchacha también en Nueva York que cuando en un tren subterráneo la iban a violar 4 negritos, ella se enterró una botella, la rompió y se la enterró y se desangró. Prefirió morir antes de que la violaran. Entonces, ¿qué es lo que ve de Dios? El motivo por el cual hacemos las cosas. Hay otros que se suicidan por cobardes, porque se les cierra el mundo, porque ya no quieren ver más adelante y no tienen absolutamente ninguna esperanza ni propósito para seguir viviendo. Dice Romanos 2:14 en adelante: no juzguemos nada hasta la venida del Señor, el cual revelará los secretos del corazón. Entonces no podemos levantarnos ni juiciar a nadie porque haya suicidado, decir que está en el infierno. Solo Dios sabe el motivo por el cual lo hizo. Aquí hay una pregunta, doctor Alducin, que le teníamos para muy positivo, pero no podemos grabar por falta de tiempo. Y es la hace Jimena Vives. Y es un fenómeno que ha ocurrido aquí en Colombia hace un mes, pienso yo, sobre un hombre que resucitó de entre los muertos. Estaba muerto y más o menos 45 minutos duró muerto. Y ha sido ya una estrella en los medios de comunicación porque los médicos no tienen explicación alguna. Y ocurrió con una niña hace 10 días también, resucitó. Recordemos algo, la medicina hace algunos años no podía determinar lo que se llama la muerte clínica. O sea, hace muchos años en México un artista llamado Joaquín Pardavé murió, pero sufrió un ataque que se llama cataléptico. Lo enterraron vivo. Y jurarían que estaba muerto porque ya no tenía ni vaho en la respiración. Y cuando lo desenterraron a los 6 días para cambiarlo su familia, lo encontraron volteado y sin uñas, ¿verdad? Ahí se despertó y pues el pobre, pero estaba enterrado. Entonces hay muchas personas que no mueren, sufren estados catalépticos. Y entonces se considera, ¿verdad?, que murieron y que resucitaron. Pero digo, de que hayan resucitado y que hayan estado muertos, dice la Biblia en Santiago, que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Entonces no es hasta que el espíritu se separa, es como un cordón umbilical entre el alma y el espíritu. Hasta que se corta ese cordón es cuando ya el cuerpo muere y el espíritu queda libre. Entonces, en el caso que tú me mencionas, el espíritu no se había despegado del cuerpo.
estaba, no sé, en algún estado y regresó al cuerpo y se consideró como una resurrección. Dice aquí, Jesús hizo milagros sobrenaturales y nos envió a sanar enfermos de manera sobrenatural. ¿Por qué en su discurso ha criticado las sanaciones sobrenaturales? No, yo jamás critico las sanaciones, Dios me perdone, ¿verdad? Pero jamás en mi vida Dios sigue haciendo milagros. Lo que nosotros atacamos y contradecimos son las sanidades donde se hace un circo de la sanidad. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Ni que tampoco un pastor, ¿verdad?, comienza a decirles todo sé sano, y se convierte en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Santiago 5, los apóstoles explican lo que pasó en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro narrativo que narra o registra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. No podemos tomar doctrinas del libro de los Hechos, porque las doctrinas nos las dieron las cartas y las epístolas apostólicas. Explican lo que pasó en el libro de los Hechos. Y la única forma en la que nosotros somos llamados para orar es en Santiago 5, que los líderes de la iglesia, cuando alguien esté enfermo, lo unjan con aceite. Pero no hacer un espectáculo, ¿verdad?, ni determinar que tú sé sano, o hacer una gran campaña, vengan todos los enfermos, el que no está enfermo de los juanetes, está enfermo del dedo gordo, y todo el mundo se junta, ¿verdad? Pero luego a repetir, ¿verdad? Todas estas cosas, jamás, imagínense, vénganse, Pedro y Pablo van a sanar mañana, júntense a todo el mundo. Pues esos sanadores vamos a mandarlos a los hospitales mejor. Ahí hay muchos enfermos, ¿verdad? Y que oren por ellos ahí. Que si se pierde la salvación. ¿Se puede perder? Virgen del cobre. Pregunta a la persona que cree que se pierde la salvación: ¿cuántos pecados Cristo nos perdonó en la cruz? Pasados, presentes y futuros. Si la salvación se perdiera, Cristo tenía que volver a pagar por ellos otra vez. Y dice en Hebreos 10 que nos hizo perfectos con un solo sacrificio. Entonces, cuando el cristiano peca, no pierde la salvación, pierde la comunión con Dios. Y lo único que hace falta es confesar nuestros pecados y restaurar esa comunión. Si la salvación se perdiera, ya no era eterna. Cuando Dios nos habla, nos da salvación, vida temporal, vida eterna. O sea, entramos ya a la eternidad y nacemos de nuevo y somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, se pierde la salvación, pierdes el sello, pierdes el nuevo nacimiento y te arrepientes y vuelves a nacer otra vez. Digo, es absurdo, ¿verdad? La salvación no se puede perder. Bueno, otra pregunta. Dice, escuché en una predicación suya que el chip actual en Estados Unidos no es el chip o marca de la bestia que habla la Biblia. ¿No cree que el engaño del diablo es hacer creer que este no es el chip o marca de la bestia? Bueno, el chip que el anticristo va a poner, o la marca en la frente y en la mano, ¿cuál es el objetivo de esa marca? Apocalipsis 13, controlar la economía. Recordemos esto. El chip que quería poner Obama era para controlar la salud, para que todas las personas pudieran tener un chip y que entonces al llegar al hospital, ese chip está ahí, su tipo de sangre, si tienen dinero para pagar o no para pagar, si tienen aseguradora, etcétera, etcétera. Si llegara a poner ese chip, yo me lo pondría. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ya sellados por el Espíritu Santo, ya estamos marcados. Y el que acepte la marca de la bestia es porque rechazó el sacrificio de Cristo. Entonces no es el chip lo que te da la salvación, no te los da, es aceptar que el anticristo es Dios. Y cuando el anticristo se manifieste, ya no estamos aquí nosotros. Entonces no nos preocupemos. Ahorita los chips los usan los políticos para los secuestros. Los usan los perros para que se pierda el perro, lo localicen con un chip. Y no hay problema que tú te pongas un chip si tú eres una persona importante. Los artistas están poniendo chips para que si lo secuestran también, ¿verdad?, inmediatamente sepan dónde está su paradero. Entonces no es el chip lo que es, sino la intención de por qué te lo pusiste. Recordemos esto, por favor. Es el motivo por el cual hacemos las cosas. ¿Qué diferencia hay entre los ángeles caídos y los demonios? Los ángeles caídos no pueden entrar a una persona. Los ángeles caídos son los que se consideran en Efesios 6:12 como los principados. Los demonios son las huestes espirituales de maldad, son los soldados rasos. Los demonios pueden entrar a una persona, pueden entrar a tu hígado, a tu páncreas, a tu estómago, pueden cambiar tu forma de pensar, afectar nuestras neuronas. El diablo tiene más conocimiento que un neurólogo de toda la composición del cerebro, pero los ángeles caídos son aquellos que solamente controlan los países o los estados nada más, pero los demonios son los soldados rasos. Esa es la diferencia. Bueno, dice, tengo 3 personas conmigo diagnosticadas con TOC. Bueno, compulsivo. Lo que quiere decir esta persona es que no ha podido dejar los que están en la casa no se han sanado y esta persona tiene pastillas antidepresivas que no las ha podido dejar
¿Y qué pasa con ella delante de Dios porque no ha podido dejar las pastillas? Bueno, esas preguntas hay que tratarlas ya con media hora, ya son pastorales, ¿verdad? Sentarse con la persona, a ver por qué está tomando pastillas antidepresivas, pues, si rechazó a Cristo, si está viviendo en pecado, ¿verdad? Es una pregunta muy, muy complicada. Pero una cosa sí es importante, la Biblia enseña en 1 Corintios 11, 31 al 36, que muchos cristianos están enfermos por el pecado, cuando no disciernen el cuerpo de Cristo en la Santa Cena principalmente. Y otros, Dios se los lleva antes de tiempo a casa porque no quieren arrepentirse. Entonces, ¿cómo puedo yo, verdad, decirle a una persona, sé sana, cuando a lo mejor está enfermo por el pecado? ¿Quién soy yo para perdonarle sus pecados? Solo Dios perdona pecados. Por eso Cristo no sanaba a nadie más que lo que el Padre le decía. Lo que yo veo hacer el Padre es lo que yo hago, dijo Cristo. Y no era Cristo el que sanaba, era el Espíritu que operaba a través de él. Entonces nosotros tenemos que orar siempre para antes de poner las manos a una persona para orar por ella, ¿verdad? A ver si realmente el Espíritu Santo nos está guiando para orar por esa persona. Porque muchos pecados son porque no comes bien, no te cuidas, no haces ejercicio y quieres que Dios sea el genio de la lámpara maravillosa. Que cuando tú quieras, te sana. Y Dios no es nuestro sirviente. Doctor Alducin, quisiéramos saber por qué caemos en pecado tan fácilmente. No sé. Bueno, eso dice la persona. La persona que me lo hace, ¿verdad? Tiene que saber. Yo sé cuando yo sé que si yo descuido mi relación con Cristo, yo tengo miedo, así, se los digo con todo mi corazón, yo tengo un temor tremendo de un día levantarme y que den las 1 o las 2 de la tarde y que no haya tenido mi tiempo con Dios, porque inmediatamente a las 3 de la tarde surge el antiguo Armando, ¿verdad? Y el animal que traemos dentro todos, la antigua naturaleza. Y ya veo que comienzo a preocuparme, ya comienzo a exaltarme, yo soy de un carácter muy, muy fuerte, y comienzo a sentir que inmediatamente me voy corriendo a mi cuarto a orar y a leer la Biblia, porque yo sé cómo sé si Cristo no está actuando dentro de mí, si no estoy en la comunión con Dios. Entonces por eso yo particularmente cuido mi comunión con Dios ininterrumpida, en las mañanas, en las noches, estar memorizando, repitiendo la palabra todo el día, porque me conozco. Como pastor, tampoco, nunca un pastor le aconsejaría a una mujer sola, jamás. ¿Por qué? Porque se involucran los sentimientos. Un pastor jamás sube a una mujer a su coche sola, nunca. Que está lloviendo, dale un paraguas y que se vaya con el paraguas a su casa, ¿verdad? Un pastor no recibe menos ni va a visitar una familia donde hay una mujer sola tampoco, si no es el esposo o los hijos. O si no hay una mujer que lo esté acompañando. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y si no entendemos nuestra naturaleza y lo vulnerable que somos en la carne y lo débiles que somos, por esa razón mucha gente cae. Doctor Alducin, ¿es bíblico, está escrito aquí, ¿no? ¿Hablar en lenguas? ¿Usted habla en lenguas? No, yo nunca he hablado en lenguas, ¿verdad? Y el que habla en lenguas, que Dios lo bendiga, es el último de los dones. Y dice la Biblia claramente, ¿verdad? Que no... 1 Corintios 12, del 4 al 8, Dios reparte en particular como Él quiere. Y termina el capítulo 12, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos senadores? No. ¿Hablan todos en lenguas? Entonces, ¿verdad? Yo no hablo en lenguas, Billy Graham no habla en lenguas, Luis Palau no habla en lenguas, Justo Hotel no habla en lenguas, Lutero no habla en lenguas, Juan Calvino no habla en lenguas, y los que hablan en lenguas, ¿verdad? Pues dale gracias a Dios. Pero también te pido que cuando hables en lenguas pidas interpretarlas. Pero eso sí, en la iglesia, el domingo, Dios prohíbe hablar en lenguas, a menos de que haya intérprete. 1 Corintios 14. Entonces, si hay una iglesia donde un canto nuevo y llegan incrédulos, dice Corintios 14, van a decir que somos una bola de locos. Entonces, las lenguas están reguladas en Corintios 14 para que no demos un espectáculo de un manicomio en la iglesia. Está bien, está bien. Bueno, voy a hacer una pregunta aquí, pastor, antes de que me lleguen las preguntas de nuestros hermanos. ¿Qué iglesia sería esta? ¿Qué tipo de iglesia sería esta iglesia contemporánea? ¿Podría ser la iglesia tibia? ¿Qué tipo de iglesia sería esta? ¿Y de qué debería arrepentirse, doctor Alducin? Las 7 clases de iglesias que se tratan en estos 2 capítulos del Apocalipsis están repartidas en todo el mundo. Hay iglesias de Éfeso, hay iglesias de la Odisea, de Esmirna, ¿verdad? De Sardis. Entonces, yo no sé a cuál de todas sea la tuya, ¿verdad? No lo sé, porque no he estado y tendríamos que evaluar. Y es muy difícil eso, ¿verdad? Por eso dice, yo Dios que conozco tus obras, y nadie más que el Espíritu Santo conoce el corazón. Entonces es muy difícil saber, ¿verdad?
Pero las 7 clases de iglesias están por todos lados y todavía vigentes en la época. Por eso el mensaje contemporáneo. Porque hay muchas iglesias que se ponen el saco y se encuentran dentro de esas características. De los errores de la iglesia actual, Estados Unidos no aparece en ninguna de las profecías de la Biblia para los últimos tiempos. Entonces decíamos en el desayuno que tal vez van a venir ataques terroristas más graves que van a hundir completamente ya económicamente este país. Ahorita ya el yen de China está tratando de quitarle la estabilidad al dólar. Países árabes, ustedes ahorita saben que el petróleo se compra en dólares. Es un convenio que se hizo hace muchos años. Por ejemplo, si Francia quiere comprar petróleo, tiene que convertir los francos en dólares. Si en Inglaterra quieren comprar petróleo, tiene que convertir su moneda en dólares. Si México quiere comprar petróleo, tenemos que convertir en dólares el peso. Entonces, ahora, ¿cuál es el proyecto de que ya no se compren dólares para hundir más a Estados Unidos? Y China y los países árabes están abogando por quitar esto. Y en cuanto ya sea el yen o el euro, la moneda que se use para poder comprar petróleo, entonces Estados Unidos todavía se va a hundir más rápido de lo que ya se está hundiendo. Entonces Estados Unidos puede desaparecer con una bomba nuclear o hundirse económicamente, pero va a pasar a segundo, tercero, cuarto plano, porque de acuerdo a la Biblia, ya lo vimos en el desayuno, ¿cuál fue la última forma de gobierno mundial? 5 naciones de Europa se van a levantar con 5 del Medio Oriente para unir una confederación política de 10 naciones y de ahí sale el anticristo, del cual vamos a hablar hoy en la última conferencia. Según sus conocimientos, doctor Alducin, ¿qué sucesos faltarían para el arrebatamiento? Ninguno. El arrebatamiento es inminente, o sea, no hay señales para el arrebatamiento. Puede ser ahorita saliendo aquí del salón. La segunda venida de Cristo, el sol se oscurecerá, la luna también, y verán la señal del Hijo del Hombre. Y habrá señales cósmicas en el cielo, pero para el arrebatamiento no hay ninguna señal. Puede venir el arrebatamiento y dentro de 4 años comienza la tribulación, o puede venir el arrebatamiento y al otro día comienza la tribulación. Porque la tribulación comienza cuando el anticristo firma el tratado de paz entre árabes y judíos. Entonces, esto todavía no está por verse, por lo que yo creo, ¿verdad?, que puede ser mucho antes el arrebatamiento, pero podría ser ahorita saliendo de este hotel. Por eso les he dicho, preparémonos. En cualquier momento vienen por nosotros. ¿Podría enumerarnos algunas de las doctrinas falsas que han entrado a la iglesia? Doctrinas falsas que han entrado a la iglesia. Bueno, por ejemplo, una de las doctrinas falsas que entró a la iglesia y que todavía se sigue predicando es que todos necesitamos hablar en lenguas. Y que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, por el amor de Dios. Verás, si nosotros vemos tanto históricamente como teológicamente, esto es una barbaridad. Y hay muchas iglesias que están cambiando su misma declaración de fe, descubriendo que es una barbaridad. Los más grandes hombres de Dios de la historia, Juan Hus y Billy Graham, y Hudson Taylor, y David Brainerd, Charles Spurgeon, ninguno de ellos, Jonathan Edwards, hablaron en lenguas nunca. Entonces, eso de que un don, que es el último de los dones, se necesita o que es imprescindible, no es bíblico. Para eso se escribió 1 Corintios 12 enteramente para decir que Dios reparte a cada quien en particular como Él quiere. Así que los dones que tú tienes y que yo tengo, no los escogimos nosotros, pertenecen a la soberanía de Dios. Yo nunca en mi vida he hablado en lenguas. Dios no me ha dado ese don, los que lo tienen no estoy en contra, creemos en los dones, pero hay que recibir lo que Dios nos da, porque Él sabe lo que necesitamos para el ministerio. Así que si tú hablas en japonés o en chino, ¿verdad?, o en mandarín o en dialecto, lo que sea, pues Dios que lo use y úsalo tú para su gloria. Nunca te enaltezcas ni te orgullezcas. Y los domingos en la asamblea, Corintios 14, se prohíbe hablar en lenguas.
Y hay iglesias, ¿verdad?, que vamos un cántico nuevo al Señor, espérame tantito, lean 1 Corintios otra vez 14. Los que entran van a creer que somos locos. Cuando comienzan, ¿verdad?, saca la bazuca y por aquí, por allá, esto y el otro. Entonces, todo hágase con decencia y con orden, dice la Biblia. Por eso se reglamentó el don de lenguas en todo un capítulo de Corintios 14, porque había mucho abuso de los corintios sobre los dones espirituales. Y se sigue repitiendo la misma historia. ¿Qué significa, qué se refería a Dios cuando le dice a la iglesia que ha perdido su primer amor? Pues esa es su relación con Cristo. Fuimos llamados a enamorarnos de Cristo. Hagan de cuenta que yo estoy casado y tengo 5 años casado. Y durante esos 5 años a mi esposa le compré un abrigo de pieles, joyas, un Mercedes-Benz. Y pasan 5 años y mi esposa me dice: Armando, gracias por las pieles, por todo lo que has hecho por mí. Pero eso es una cosa, en estos 5 años no hemos tenido un solo día a la semana para platicar el uno con el otro. Nunca me has expresado tus emociones ni tus sentimientos. Armando, tengo 5 años contigo y no te conozco. Entonces llegamos, ¿verdad? Y dice mi esposa, llegas en la noche como el salto del tigre, me brincas, te volteas para el otro lado, ¿verdad? Y hasta el sexo lo tenemos ya como robots, como mecánico, como un compromiso, como un deber, y no como algo que culmina verdaderamente nuestro amor. Me dice mi esposa: ¿estás seguro que estás enamorado de mí? O sea, haces muchas cosas por mí, pero no veo que yo pueda ser realmente tu amiga. No me siento íntima, relacionada contigo, no te conozco. Es una costumbre que vivamos bajo el mismo techo, pero no tenemos tú y yo ninguna relación. Has perdido mi primer amor, perdí mi primer amor por mi esposa. Por eso el matrimonio es el ejemplo más grande de la vida cristiana. Y así Cristo te dice: has repartido folletos, y eres presidente de la dominical, y eres diácono, y eres pastor, pero tengo 15 días que no tengo contacto contigo, no tienes comunión conmigo en mi palabra, tu vida de oración es raquítica, cada vez oras menos en tu vida, cada vez haces más actividades, y eres muy activo, pero no tienes una relación conmigo diaria. Has perdido tu primer amor. ¿Qué papel juega Latinoamérica en estos últimos tiempos de Dios? Ninguno. Tampoco. Mira, hay una cosa importante. Ahorita la conferencia que sigue de los sellos, en los sellos, en el 4º sello, vemos que la 4ª parte de la humanidad desaparece. ¿Cuántos habitantes somos ahorita? Aproximadamente 8,000 millones. Somos como 7.7, algo así de gente, millones de personas. El otro día hice un cálculo desde Alaska hasta la Patagonia. Y más o menos habemos desde Alaska a la Patagonia en el continente americano casi 1.200, 1.100 millones de personas. Pero si van a desaparecer en las primeras bombas nucleares la 4ª parte, estamos hablando de 2,000 millones. O sea, el primer continente a desaparecer sería América. Porque cuando venga Cristo, Europa, un poco de Asia y el norte de África o naciones musulmanas van a sobrevivir para que Cristo las juzgue cuando Él venga. Entonces, adiós mundo cruel. Así es. Nos vamos juntitos, los mexicanos y los colombianos. Pero no, seguimos, la próxima sesión también tenemos preguntas, no hay problema. Siendo Israel el reloj de Dios, ¿cuándo sería el ataque de Rusia e Irán a Israel? Bueno, la fecha no la podemos saber, pero Irán y Rusia ya están en la frontera de Israel. Ya están por primera vez en la historia de los últimos 50 y tantos años en la frontera con Israel. O sea, ahorita, en la guerra del 67, que fue la guerra de los 6 días, Israel recuperó parte de Jerusalén. Y si las Naciones Unidas no intervienen, estaría en Egipto y estaría completamente en todo lo que es la Franja de Gaza y el Banco Oriental. Y las colinas del Golán, que Israel recuperó en el 67, es la frontera con Siria al norte del Mar de Galilea. Y ahorita están tratando de que Israel devuelva las colinas del Golán, pero nunca lo va a hacer, en este caso ahorita Netanyahu,
porque perderían su posición estratégica militar y pues Siria se les vendría por el norte y los encerraría completamente. Pero ahorita ya Siria, Rusia e Irán están en las fronteras con Israel, por lo que ya estamos próximos a ver la guerra de invasión del 38 y 39 del capítulo de Ezequiel. Así que ya estamos en cualquier momento. Nunca en la historia Rusia se había apoderado del Medio Oriente como en los últimos 6, 7 años. Nunca. Y esto es para que se cumplan las profecías bíblicas. Y el pacto que hizo Irán con Rusia es increíble, porque de acuerdo a Ezequiel 38, Irán, que aparece con el nombre de Persia, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Nunca Irán había hecho el pacto y lo hizo, porque la Biblia profetiza que tanto Irán como Rusia se harían compadres para invadir Israel. Increíble la palabra de Dios. Sí, será, o le hacemos la corrección, que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. ¿Nos puede hacer esa corrección, sí, claro, por favor? Claro. ¿No la puede no, hacer? sí, la iglesia no pasará la gran tribulación. Nos vamos antes de la semana 70 de los 7 años. Eso está, pero súper comprobado. No hay duda alguna. ¿Los 144,000 sellados son todos judíos? Judíos, todos absolutamente. Ahora acuérdense de algo, ¿verdad? Hay judíos colombianos, sin que muchos lo sepan. Hay judíos etíopes, hay judíos italianos, mexicanos. Porque en el año 700 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, cuando los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel, a Siria, pues los judíos se repartieron por todo el mundo y se mezclaron en todas las naciones. Entonces, cuando hablamos de 144,000 judíos, no tienen que ser de Israel, repito, porque hay judíos, por ejemplo, el apellido Pérez es judío, González es judío, los terminan en EZ. Entonces, hay muchas personas en el mundo que sin saberlo tienen sangre judía. Entonces, solo Dios sabe, ¿verdad?, a qué tribu pertenecen los que son, pero yo no quiero pertenecer a ninguna, porque me quiero ir antes con el Señor, ¿verdad? Digo que González es judío, ahí lo llamé que nos ayude aquí con las preguntas también. ¿En qué momento se le dan los cuerpos glorificados a los creyentes? ¿En el rapto o inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo? En el momento del arrebatamiento. 1 Corintios 15, 51 y 52, en un abrir y cerrar de ojos, lo incorruptible será transformado y podremos en lo corruptible en incorruptible y seremos transformados a la imagen de Cristo. En el momento del arrebatamiento, nuestros cuerpos son glorificados. Así es. Para poder entrar al cielo, si no, no podríamos entrar con cuerpos normales al cielo. ¿Ya fue abierto el primer sello, doctor Alducin? No. Aquí estamos todavía. Sí, Dios nos libre, ¿verdad? No puede abrirse el primer sello cuando la iglesia está en la tierra. Aquí hay una pregunta que no sé, doctor Alducin. Usted ahí dice que no puede haber justicia, no puede haber paz sin justicia. Y alguien dice, me gustaría saber cómo ve el doctor Armando Alducin el panorama o situación política de Colombia. ¿Cómo? A ver otra vez. Usted dijo aquí que no podía haber paz sin justicia. Es una aberración. Y algo conoce nuestro proceso de paz en Colombia. Entonces, alguien pregunta aquí, dice, ¿cómo ve el doctor Armando Alducin la situación política de nuestro país? Pues, lo único que puedo decir, ¿verdad? No me quiero meter en política, pero hacemos análisis geopolíticos de lo que pasa en el mundo, pero cuando yo escucho, ¿verdad?, que se trata de establecer una paz sin que antes haya justicia, es una aberración, tanto filosófica como teológica. No, es imposible eso. Eso no puede ser. Yo no puedo, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, darle un premio cuando antes tiene que pagar por lo que él hizo. Y eso lo encontramos en la Biblia. Dios no podía perdonarnos nada más así porque sí. Alguien tenía que pagar. Y para que nosotros no pagáramos y conociéramos su amor, su Hijo paga en nuestro lugar. Pero si Cristo no hubiera hecho la justicia de Dios en la cruz, no hubiéramos podido tener el perdón. La paz tiene una base, que es la justicia primero. Así es. Muy bien. ¿Vemos esto? Sí. Si te muy me bien. pones aquí enfrente para que... Eso ahí.
se llama tortícolis. ¿La batalla del Armagedón se da dentro de la Tercera Guerra Mundial? El Armagedón es la Tercera Guerra Mundial, es correcto. Así es la última guerra ya. Cuando baja Cristo, Apocalipsis 16, del 12 en adelante, a establecer ya la paz y combatir con todas las naciones que se van a reunir en el Valle del Megiddo, en Jerusalén, en Israel. ¿Después del rapto puede haber salvación para el mundo, doctor Alducin? Sí, claro, en la tribulación va a haber cantidad de gentes que van a decir, ¡ah, caray! Como decimos ahí en México, a Chihuahua, ¿cuánto apache? Se fue mi esposa, se fue mi hermano. Era verdad, desaparecieron millones en el mundo. Y eso va a mover muchos corazones para que los que todavía tenían un poco de sensibilidad se puedan convertir. Si no, ¿a quiénes va a matar el anticristo? ¿Verdad? Va a matar a todos aquellos que se nieguen a aceptar la marca del 666, que son los cristianos. A propósito de la visita del Papa a Colombia, ¿qué papel juega él en los últimos tiempos? No les digo. El líder del Vaticano es un líder religioso de esa religión nada más, ¿verdad? Y la religión que se profesa y que se denomina católico, apostólico y romano, yo le pregunto a un católico con todo el respeto que se merece, ¿sabes qué significa la palabra católico, apostólico y romano? Y el 90% no saben qué contestar. La palabra católico, ¿verdad?, significa universal, apostólico de los apóstoles y romano de Roma. Y ninguno de esos tres se aplica en la Biblia, porque, ¿verdad?, el cristianismo no es universal en que todos somos cristianos, tampoco sigue en la doctrina de los apóstoles, ni tampoco comenzó en Roma, comenzó en Jerusalén. Entonces, comenzando con los términos, nos damos cuenta, ¿verdad?, cuánta ignorancia hay. Y la otra pregunta que es muy importante, con todo respeto también, si tú eres católico, ¿sabes lo que es la misa? De acuerdo al Concilio de Trento, apúntalo, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, cada vez que se celebra la misa, yo fui acólito y quería ser cura, dice el padre, introigo al altare Dei ad eum qualificat juventutem meam, en latín, me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio. Espérame tantito, señor cura, el sacrificio ya tuvo lugar en la cruz. Y dice Hebreos 10, del 10 en adelante, que por un solo sacrificio nos hizo perfectos a los santificados. Ya no tiene que volver a repetirse ese sacrificio. Entonces, cuando comenzamos a estudiar, se brincaron la cruz y siguen con el Antiguo Testamento, ofreciendo sacrificios cuando ya se ofreció una vez y para siempre. Entonces, es cuestión de escudriñar y de estudiar profundamente lo que te enseñaron, lo que me enseñaron, si amas la verdad. Y muchas veces hay un precio muy grande que pagar, porque vas a traer la persecución de tu familia, de tus amigos, ¿verdad? Porque muchas veces las tradiciones pueden más y el orgullo religioso que la verdad. Desgraciadamente, así es. Dice alguien, ¿qué va a pasar con la familia en este tiempo postmodernista? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a seguir ocurriendo con la familia? Bueno, digo, depende de qué familia, ¿verdad? Yo estoy velando ahorita pues sí, ¿verdad? No sé de qué familia hablan, pero si es en general, ahorita se está desgregando la familia. Esta situación de haber institucionalizado el matrimonio gay es el síntoma de descomposición social más grande que existe. Cuando la familia comienza a ser redefinida y la familia ya no es un hombre con una mujer, sino un hombre con un hombre y una mujer como mujer, la sociedad ha llegado peor que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. Así es. Dice otra pregunta, ¿el arrepentimiento en el último instante de morir es válido para ser salvo? Esos son cuentos chinos. Cuando una persona le dice, ya cuando vaya en la ambulancia, en la Cruz Roja, y Señor, perdona mis pecados, ¿sabes una cosa? Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Y cuando Él te ofrece el arrepentimiento, es para que tú respondas. No es, repito, cuando nosotros queremos. Hay una sola persona en la Biblia que se arrepintió antes de morir. Un solo caso, el ladrón junto a la cruz. Para que nos demos cuenta que es 1 en 1.000.000
a quien se le concede. Y si Dios te concede antes de morir arrepentirte, es porque Dios sabe que nunca el evangelio lo habías oído. Tú no te puedes burlar de Dios y decir, cuando yo quiera, cuando esté en el hospital, cuando yo al quirófano, cuando esté en el área intensiva, ¿sabes una cosa? No te puedes burlar de Dios. Y si Dios te ofreció en su soberanía que tal vez esta tarde para ti era tu oportunidad y tú no respondes, no creas, no te burles, no te engañes en tu corazón engañoso de que te vas a arrepentir antes de morir. Esa oportunidad no va a llegar. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Bueno, doctor Alducin, mientras recogemos las preguntas, aquí estuvo la semana pasada el representante de Roma, el señor Bergoglio, y la pregunta es, ¿cuál va a ser la función del Vaticano en estos últimos tiempos, doctor Alducin? Lo vimos a él pues con una carga impresionante de ecumenismo, ¿no? Teología de la liberación, demasiado, pero vimos en nuestro país tristemente pues mucha idolatría, ¿no? A un hombre que mueve impresionantemente masas, pero también con un carisma impactante. Claro, muy bien. Bueno, como hemos podido analizar e investigar y estudiar en estos últimos minutos, cuando el Imperio Romano absorbió completamente la religión, decimos en México vulgarmente, es la misma gata pero revolcada. O sea, el Imperio Romano, qué interesante es que diga que las dos piernas que fueron divididas, cuando se dividió Roma, continúan, pero bajo otro matiz, bajo otro maquillaje que es el religioso. De todas las religiones que hay, no hay ninguna que tenga un lugar en las Naciones Unidas más que Roma. Dentro de las religiones, el Vaticano es un estado político. Y la Biblia hace una grande separación entre la política, entre el Estado y la Iglesia. Y aquí vemos nosotros una unión impresionante, ¿verdad?, de política con religión. Por eso se le da la recepción al Papa de un político, de un estadista, porque lo tienen que hacer los presidentes, ya lo que es un estadista. Es diferente al Dalai Lama, que solamente es un líder religioso, pero el Papa Romano es un estadista y se le necesita dar la recepción adecuada a un estadista y el protocolo necesario también. Muy bien. Desde Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II trató de unir en el pueblo de Asís a brujos, hechiceros, astrólogos, maometanos o musulmanes, judíos, cristianos, etcétera, etcétera, en una reunión que le llamó por primera vez el ecumenismo. El ecumenismo es una tendencia que está escrito, lo vamos a hablar con más detalles ahora en la tarde y mañana, está en el capítulo 17, donde vemos a la religión como una mujer ramera montada sobre una bestia que es el anticristo. Entonces vemos que la mujer representa la religión gobernando la política. Y qué interesante que a través de toda la historia nunca los políticos han prescindido de la religión oficial de la nación, por los votos simplemente. Cuando crucificaron a Cristo, los dos poderes se unieron. Pilato, el poder político, los líderes religiosos, el poder religioso, se unieron para colgar al Hijo de Dios. Siempre habrá una gran relación entre la política y la religión. Cuando vemos nosotros, y lo vamos a estudiar, que en el Medio Oriente es diferente, y es lo que tenemos que entender. La mente del Medio Oriente es diferente porque en el Medio Oriente el poder es religioso. El político es en segundo lugar. Por ejemplo, en Irán. En Irán el Ayatollah Khomeini manda al presidente de Irán. Y las naciones musulmanas se someten, Afganistán, Pakistán, se someten a los talibanes y a los líderes religiosos. Aquí en Occidente es diferente. Aquí el poder político domina el poder religioso todavía. Pero viene un movimiento, lo vamos a ver mañana en la tarde,
internacional donde un líder religioso con un grande carisma va a tratar de unir a protestantes, a evangélicos, a judíos, a brujos, a musulmanes, etcétera, etcétera, gurús, en una sola religión mundial, que es la que va a ayudar a marcar a la gente. O sea, este líder va a controlar y administrar económicamente otra vez a Europa, porque no es el anticristo el que va a marcar con el 666, va a ser el líder religioso de Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante, que se llama el falso profeta. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado para que podamos nosotros orar por nuestros gobernantes, orar por Francisco, ¿verdad? Porque él viene con una bandera tremenda, mandó 12 delegados a Estados Unidos, uno fue a Texas, a mí me invitaron a esa reunión, nos pasaron un video de Francisco donde él nos llama a los cristianos a regresar al rebaño. O sea, nos ve como apartados, donde desde luego Roma sería el único poder al cual someternos. Es increíble, no lo puedo creer, que cientos de líderes cristianos estén cayendo en esta trampa y se estén uniendo a este movimiento y hablando y diciendo, ¿verdad?, que él es la inspiración de Colombia o la inspiración del mundo. De ninguna manera es un falso profeta. Con el respeto que muchos se merecen. Yo tengo que hablar la verdad. Hay una pregunta de fondo que hemos seleccionado. ¿Se puede saber al día de hoy si el anticristo ya está entre nosotros? No lo conozco todavía. El anticristo, no sé si recuerdan lo que acabamos de enseñar, hasta que no se junten 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, y se unan, y esto es importante, lo vamos a hablar más tarde, ¿por qué se va a unir el Medio Oriente con Europa? Por el petróleo y el gas. Rusia tiene la gasera más grande, me descompusieron el sonido, es más graves y menos agudos. Rusia tiene la gasera más grande del mundo y el 65% del gas de Europa proviene de Rusia. Y como el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en Arabia Saudita, en Irak y en Irán, Europa necesita al Medio Oriente. Y si el petróleo transcurre por el Golfo Pérsico, donde lo tiene cuidado Irán, necesita a Europa unirse con el Medio Oriente, hacer un tratado de paz para que el Medio Oriente le garantice el petróleo a Europa, para que Europa ya no pueda prescindir del gas ni del petróleo. Y cuando estas 10 naciones se unan, yo no sé si aquí vamos a estar todavía, pero no es hasta que estas 10 naciones se unan que de ellas saldrá el anticristo, que se le llama en Daniel capítulo 7 el cuerno pequeño. Pero yo quiero decirles que creo que nos vamos mucho antes con el Señor. Doctor Alducín, ¿cuál es el papel de la masonería y los Illuminati en el contexto político mundial? Bueno, la masonería es una secta del ocultismo, ¿verdad? En México, por ejemplo, los políticos, o la mayor parte de los políticos desde Benito Juárez, tenían forzosamente que adherirse y ser masones y llegar al grado 32, 30. Yo he tenido debates con masones y pues es una mezcla la masonería de cristianismo, Antiguo Testamento, de la Torá y de religiones orientales. Es una mezcla de todo. Pero hay una cosa que muy pocas personas conocen, porque siempre el diablo tiene que presentarse como ángel de luz. Cuando llegas al grado 2 o al grado 13, te obligan a que tú hagas un pacto con el diablo. Te dicen cuando llegas, no, si tú eres budista, bienvenido, si tú eres judío, bienvenido, al principio. Pero mientras más te vas introduciendo y obteniendo más grados, llega un momento, te meten en un cuarto oscuro, te cuelgan a una persona ahí, que no es una persona, sino es un guy, es un animal, y te dicen que le claves un cuchillo.
para ver hasta qué grado estás dispuesto a matar para poder defender la masonería. Y el momento que tú haces un pacto con ellos, te juran protegerte y defenderte durante toda tu vida. Entonces es peligrosísimo, ¿verdad? Yo he conocido en Estados Unidos, inclusive lo digo con sinceridad, pastores con el anillo masónico. Y les digo, oye, pero ¿cómo puedes tú ser pastor y ser masón? Pues es que no hay ninguna diferencia. Miren, hay una sola palabra por la cual el mundo se encuentra como se encuentra: la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de la verdad es todo. Todo lo que la gente hace, todo lo que la gente sigue, es por ignorar la verdad. Y a eso vino Jesús, a decirnos que Él era la verdad. Y no es hasta que llegamos a Jesús que encontramos en su persona todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, y la razón es que nacimos vacíos con la ansiedad de conectarnos con Dios y buscamos masonería, ocultismo, cienciología, el Kabbalah que está de moda ahorita, filosofías orientales, los gurús, el budismo zen, el yoga, etcétera, etcétera, porque estamos vacíos. Y buscamos desesperadamente algo que nos dé propósito y significado. Y vas a seguir con esa vaciedad hasta que encuentras al Hijo de Dios. El Illuminati es un grupo de multimillonarios muy poderosos que existen todavía en el mundo. Es una sociedad secreta, igual que la masonería, nada más que no necesariamente el Illuminati tiene que ser masón. Y los Illuminati están proponiendo un nuevo orden mundial. Si alguno de ustedes en esta mañana trae un billete de $1, en los billetes de $1 se encuentra una pirámide con un ojo en medio partido y dice Annuis Corpus Christi, en el latín, nuestra empresa, un nuevo orden mundial. Desde 1776 que los Illuminati fundaron la Fundación Edinburgh, que es un grupo de millonarios para poder controlar el mundo. Ahorita quiero decirles lo siguiente: el mundo ahorita como conocemos está gobernado por 10 familias. 10 familias están controlando la economía mundial. El Banco de Reservas, el mundo, las reservas se les acabó a Alemania, cayó España, Portugal, Italia y Grecia en la bancarrota económica. Alemania ya no tiene ni un peso para poder seguirlo sosteniendo, y vemos que Europa e Inglaterra se sale de la Unión Europea, el famoso Brexit. Europa, quién sabe, Inglaterra si va a sobrevivir, en 2 años se resuelve su situación, pero vemos el mundo se encuentra en un hoyo. Y esta es la oportunidad como la tuvo Hitler. Todos los dictadores surgen cuando el caos comienza a sobrevenir como salvadores y mesías. Eso no falla en el perfil psicológico de todos los dictadores. Doctor Alducin, ¿qué puede decirnos sobre los falsos profetas de estos tiempos? Abundan, como jamás en la historia, y es natural. Hay una doctrina, ¿verdad?, antibíblica que comenzó a surgir hace algunos años, de que la iglesia va a establecer el reino de Dios. Y que México para Cristo, Argentina para Cristo, Colombia para Cristo. ¿De dónde sacaron eso? Ni en el libro del Mormón se encuentra eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia es todo lo contrario. El mundo se dirige a la apostasía. Jesús lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Segunda de Pedro capítulo 2, hubo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor y seguirán sus disoluciones, y por avaricia harán mercado de ustedes con palabras fingidas. Entonces vemos ahorita en el mundo cristiano cómo ha sido infiltrado con una barbaridad de doctrinas y de enseñanzas, que ahora el pueblo cristiano todo se come, todo se traga, todo lo creen. Nadie juzga la luz de la Biblia ya, porque ya cada vez se enseña menos y menos la Biblia. Se predica un evangelio fácil y barato de azúcar, como el café instantáneo, un evangelio instantáneo, que te saque de todos tus problemas para siempre. Entonces, estamos en la época más peligrosa de toda la historia de la iglesia. Se viene una apostasía tremenda.
Grandes líderes van a apostatar, se van a apartar, van a ser arrastrados con muchos. Viene el movimiento ecuménico internacional, la confusión reinará y el remanente será cada vez menor y menor y menor. Porque Dios tiene siempre en todas las naciones, en todas las iglesias, un pequeño grupo de cristianos fieles, que serán fieles hasta la muerte. Doctor Alducin, dice el gobierno de Trump se muestra muy alineado a los principios cristianos. ¿Es esto de estrategia o parte del plan de Dios? ¿Cómo analiza usted su apoyo a Israel? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Hemos sido llamados a predicar la verdad. Bueno, el primer debate que hubo en Estados Unidos, el primerito, estaba Ted Cruz, Jeb Bush, Marco Rubio, una señora se me olvidó su nombre, la única candidata mujer, y Donald Trump. Desde el primer debate que mi esposo y yo en la televisión lo vimos con nuestros hijos, después de ver ese debate, mi esposo y yo nos volteamos a ver y dijimos, si Estados Unidos cae en manos del Partido Republicano, no de Ted Cruz, ni de Jeb Bush, ni de Marco Rubio, sino de Donald Trump, va a ser una tristeza, porque cualquier político que humilla a los demás, cualquier político que se jacta o se burla, a uno le dijo débil, a la señora le dijo, tú no te comparas con la belleza de mi esposa, a Marco Rubio le dijo que era un chaparro, insultó a la esposa de Jeb Bush. Una persona que va a ocupar el puesto más importante del mundo, que es la Casa Blanca, ¿cómo puede atreverse a humillar, como dicen, a bullear a los demás? A la de Fox News le dijo, ¿verdad?, que sangraba por todos lados, porque le hizo preguntas más íntimas. Entonces, desde ese momento nos dimos cuenta que ya no queríamos que nuestros hijos volvieran a ver ningún debate, porque se iban a lastimar por toda la sarta de barbaridades. Y luego finalmente, ¿verdad?, el final cuando él llama a Hillary Clinton, ¿verdad?, nasty woman, eres una mujer repugnante. ¿Quién hace eso que va a ocupar la Casa Blanca? O sea, ningún político hace eso. Por eso eres político. Necesitas una mano izquierda con todo mundo y tratar a todos mundos. Aunque no seas así, por lo menos la mano izquierda. Hasta Hitler invitó a enseñar a los pastores durante 3 años. Entonces, el hecho que podamos discernir la capacidad de una persona no nos habla, entonces lo ponemos en una balanza. Por un lado, protege a Israel, comenzó, ya no se sabe si va a seguir protegiéndolo, porque el otro día habló con Mahmoud Abbas, el dirigente palestino, y dijo que iba a reconocer el Estado palestino en Israel, como que ya está echando para atrás. Y por otro lado también, muchos líderes cristianos lo apoyaron. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, eso es verdad, pero no apoyar la forma como se conducen. Yo amo a un homosexual, y amamos a los homosexuales, y amamos a las prostitutas, y amamos a la gente pecadora, porque Cristo vino por ellos, pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que han abrazado. Esa es la grande diferencia. Entonces, amamos porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que estoy informando, claro, pero soy muy objetivo y procuro como comunicador siempre utilizar la plataforma del periodismo para llevar bendición a la gente a pesar de las malas noticias que por obligación yo tengo que dar. Dice aquí, ¿cree que vendrá un colapso económico para esta nación como el de la depresión de 1930 para que la gente se vuelva a Dios? Hay un predicador rabino, Jonathan Kahn, que acaba de publicar un libro que se llama El Shemita, y la maldición del Shemita. La palabra Shemita en el hebreo significa dejar libre o soltar. Entonces, Israel tenía cada 7 años, la Biblia, Dios le mandó que cada 7 años Israel pudiera dejar libres a los esclavos, pudieran entender que Dios los iba a bendecir. Y cuando pasaron 7 Shemitas, o sea, 7 por 7, 49,
490 años, y los israelitas no guardaron lo que Dios les mandó, porque venía el año del jubileo, en el año 50, Dios los mandó a Babilonia. Fueron 70 años precisamente de cautiverio. Ahora, este rabino que está ahorita en el internet, Jonathan Kahn, del libro Shemitah, muy interesante por cierto, dice que vino un colapso en el 2001 cuando las Torres Gemelas. 7 años después, en el 2008, vino la Bolsa de Valores que cayó 777 puntos. Y los otros 7 años es este año. En septiembre 23 cae el mes de Elul, que es cuando termina el Shemitah. Él cree, ¿verdad?, que como Estados Unidos ha abandonado a Dios, ha abandonado a Israel, principalmente haber abandonado a Israel, puede venir un castigo muy grande de Dios y un juicio de Dios. Pero no podemos más que especular, no podemos afirmar, va a pasar esto, va a pasar aquello, puede ser, puede que no sea, ¿verdad? Ahorita el dólar está arriba del yuan, está arriba del euro, es la moneda más fuerte ahorita en el mundo, el dólar, pero dice la Biblia que Dios puede deshacer como polilla lo más apreciado por el hombre. Entonces no sabemos, entonces es especular simplemente, ¿verdad? Si viene, pues estamos listos porque no dependemos del dólar. Amén. ¿Qué papel profético juegan los grupos terroristas y su odio hacia esta nación y hacia Israel? En Zacarías 12 y en Zacarías 14, la Biblia profetizó que Israel se convertiría en una piedra pesada para los pueblos. Esto fue escrito hace 2500 años, hace 25 siglos. Y vemos nosotros que uno de los síntomas o señales de los últimos tiempos, mañana voy a hablar bastante de eso, es precisamente el antisemitismo. Otra vez están comenzando a perseguir a los judíos, a los cristianos también, y vemos nosotros que en el año 602 después de Cristo, o sea, 6 siglos después de que Cristo resucitó, surgió el Islam, y surgió como una imitación para poder contrarrestar el cristianismo. Mahoma era un hombre iletrado que no sabía leer ni escribir, y dijo que el ángel Gabriel le reveló todo lo que es el Corán y las suras del Corán, y comenzó a escribir la primera parte del Corán diciendo de que el Corán era pacífico, porque no quería hacer guerra con los demás sistemas filosóficos. Pero cuando Mahoma tenía ya 30 años o más de edad, comenzó a poner la otra parte del Corán, que es la violencia del Corán. Entonces, el Corán es un libro inconsistente, porque la primera parte te habla del pacifismo, y la segunda parte te habla de guerra contra los infieles y matar a los infieles, y los infieles son los que no son musulmanes, y los que son judíos y los que son cristianos. Entonces, esta es la razón del radicalismo del Islam en el Medio Oriente. Entonces, todos estos grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, el grupo de ISIS, tienen un propósito principal, ¿verdad? Atacar y acabar Israel, establecer el califato por todos los gobiernos del Medio Oriente, acabar con las monarquías de Jordania y de Arabia Saudita, y borrar la frontera entre Irak y entre Siria, porque la Biblia dice que el anticristo surge de Siria. Eso no hay duda alguna. Él va a surgir de esa región geográfica, y es precisamente lo que tenemos delante de nuestros ojos. Las naciones que hace 2500 años la Biblia profetizó que iban a ocupar el escenario mundial en los últimos tiempos, son las naciones que tenemos delante de nosotros, que se están unificando para pelear contra Israel. Yo les platicaba ayer que a Canadá, Estados Unidos, Brasil y Francia acaban de declarar hace 3 o 4 semanas que cualquier persona que sea judía en este país y que diga su pasaporte, nací en Jerusalén, Israel, van a tener que borrar el nombre de Israel. Va a decir Jerusalén, la ONU. Porque Jerusalén la quieren convertir en una ciudad internacional, que no sea de judíos ni de palestinos, para que ya no se peleen. Esa es la solución que cree la ONU, que va a traer la paz en el Medio Oriente. Sobre esa pregunta hay otra inquietud de uno de nuestros hermanos, y es ¿dónde pueden encontrar información al respecto? Bueno, toda esta información, vivimos un mundo tan interconectado ahora con el internet. Ahora, verdad, ya no necesita ir a un seminario o una universidad casi. Cualquier carrera, cualquier doctorado, licenciatura que puedas tú buscar, cualquier conocimiento, investigación, puedes googlear, puedes meterte a internet, puedes buscar preguntas. Ahora sí que en la época que vivimos, el que quiera permanecer ignorante es porque quiere ser ignorante. Porque tenemos la información, ¿verdad? Yo me nutro casi siempre, para poner al corriente, de 3 revistas, que es The Economist, el Economista, el Time Magazine y el Newsweek.
Yo siempre compro estas 3 revistas porque es lo más actualizado de todo, aunque no todo es la verdad, pero más o menos mantengo la actualización porque un pastor necesita estar actualizado. Necesitamos tener relevancia de lo que está pasando en el mundo y para poder buscar en la Biblia, ¿verdad? No necesariamente que esté en la Biblia, pero para poder comprender que los eventos internacionales están reflejados y el mundo se dirige a donde la Biblia estableció que se iba a dirigir. Doctor, ayer dijo que Juan recibió la revelación de sucesos que ocurrirían 2000 años después. Pregunta la persona, ¿por qué 2000 años? Bueno, simplemente porque Dios soberano, eran 3000, ¿por qué 3000? Es como dice, ¿por qué escogió Israel y por qué no los italianos? ¿Y por qué no los mexicanos? Y si hubieran sido los franceses, ¿y por qué no los ingleses? Recordémonos que Dios es soberano, ¿verdad? Y cuando Él escoge algo, ¿verdad? Ahora, hay una gematría. La gematría es una ciencia que estudia la relación de los números con las letras. Hay 2 idiomas cuyas letras tienen significado en números, que es el hebreo. El hebreo, cada letra tiene un significado numérico, y el griego. Y por eso Dios escogió que el hebreo y el griego fuera escrita la palabra de Dios. Ahora, dentro de esta gematría se calcula, de acuerdo al arzobispo Ussher, inglés, hace algunos años, de que la historia humana tiene 6000 años. O sea, de Adán a nuestros días hay 6000 años. 2, 2 y 2. De Adán a Cristo fueron 4000 años. Y de Cristo a nuestros días, 2000 años. Ahora, muchas veces dice, por ejemplo, en Amós y en Oseas, que después del segundo día Dios resucitaría a Israel. Y Cristo dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre viene a trabajar 2 días y el tercero trabajará, interpretándose de que está hablando de que cada día representa 1000 años. Entonces, la iglesia tiene que pasar 2000 años para que todo esto acontezca. Ahora, ¿cómo lo sabemos, verdad? Que son los 2000 años, porque el calendario judío está atrasado 250 años al calendario de nosotros. Ahorita el calendario judío va en el año 5775. No estamos en el año 6000 ya. Entonces el ser humano tiene 6000 años de historia, pero no el